Hola amigos y amigas, muchas gracias. Estamos aquí para compartir un poco del archivo Edith Stein. Hello friends, thank you very much. We are here to share a little bit of the Edith Stein archive. Doctora Mónica, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Doctora Mónica, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. De verdad, gracias por el tiempo, porque sé que su agenda es muy ocupada. Sea bienvenida aquí a este espacio. En Sabiduría Traigo de Pensar, creemos siempre que el archivo Edith Stein ya es parte de nuestra familia y pues queremos hacer esta entrevista pues, para dar a conocer al archivo Edith Stein. Doctora Mónica, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Sí, gracias. Gracias por la invitación y para esta oportunidad de hablar sobre el archivo, para presentar el archivo. Es la verdad que trabajamos juntos desde algunos años y es maravilloso que podemos hablar un poco más hoy sobre el archivo y nuestro trabajo Sí. aquí. Como sabrán, queridas y queridos colegas y amigos y quienes siguen al archivo de Stein, eh, hace un tiempo organizamos en comunión con el archivo unas conferencias donde nos acompañó el doctor Ignacio Quepons, el doctor Di Pierro, el doctor Rubén Muñoz, grandes amigos, colegas, igual como el doctor Juan Carlos Moreno Romo. Y no se me olvida que el doctor Di Pierro en la conferencia hizo énfasis en que el archivo Edith Stein, que afortunadamente tiene encabezada con usted, doctora Mónica, que tiene afortunadamente esta capacidad de poder comunicarse en varios idiomas. Y creo que es muy importante que pues la gente de habla hispana de América Latina sepamos qué es el archivo Edith Stein. Podemos acceder a algunos al inglés, podemos acceder a algunos al alemán, pero pues a veces el Sprache Deutsch para el latino no es tan fácil, pero el archivo Edith Stein tiene este apartado en español y doctora, platíquenos qué es el archivo Edith Stein para toda la comunidad de habla hispana y Latinoamérica. Sí, el archivo de Edith Stein es un instituto de investigación dedicando a la filósofa y la monja carmelita Edith Stein. El archivo se encuentra en Alemania, en Colonia. Em, de hecho, el archivo se encuentra en el terreno del convento María de la Paz. Es el convento a que pertenecía también Edith Stein. Entonces es un, aquí tenemos un vínculo histórico. Que es muy importante que en nuestro archivo se encuentran 25.000 páginas de manuscritos de Edith Stein, también sus fotografías y las fotografías de su familia y su documentación personal, por ejemplo, el certificado de bautismo o el certificado de su doctor. Em, Estos manuscritos y estos documentos se encuentran en una sala especial, pero las visitantes pueden tener el acceso a los documentos y los manuscritos em, en la forma digital. Hace unos años hicimos un gran proyecto de la restauración y digitalización de estos documentos y por eso existe hoy esta posibilidad. Tenemos también una gran biblioteca de consulta, donde tenemos todas las obras de Edith Stein en alemán, pero también en español, inglés, italiano, francés, polaco, portugués, hasta ruso y japonés. Entonces, tenemos Oh, también una colección de la literatura secundaria sobre Edith Stein, también en varios idiomas, pero la mayoría de los libros son en alemán. Y yo pienso que esta colección es más grande colección de los libros sobre Edith Stein en alemán. ok. Doctora, este trabajo sin duda es incansable porque constantemente pues hay muchos escritos de Edith Stein. Incluso aquí en América Latina nos atrevemos a decir que a los que nos estamos dedicando a la investigación, nos damos cuenta que no todo de Edith Stein está traducido al español. Entonces,
A mí me gustaría saber y que nos platique, doctora, cuáles son los retos más grandes del archivo para la divulgación y para la recopilación, porque me imagino que les llegan libros de todas las partes del mundo, porque desde el Potspigare, una Volta, per favor, el Sprachedeutsch, el español, Stick in English, o sea, todo, haz de cuenta como una torre de Babel, se me hace el archivo de Edith como la torre de Babel que condensa todo el trabajo de Edith, pero ¿cuáles son los retos, doctora, para su equipo? Sí, los retos son diferentes. Por ejemplo, ahora un reto es que, por ejemplo, en Alemania, la recepción de Edith Stein en Alemania. En Alemania, los filósofos piensan y dicen que Edith Stein no fue una filósofa porque fue una monja carmelita. Entonces ellos dicen ella fue más una teóloga, pero los teólogos dicen que ella no fue una teóloga porque su manera de pensar, de escribir es muy típica para la filosofía. Entonces, ni los filósofos y ni los teólogos hablan en la universidad sobre Edith Stein y por eso no tenemos muchos investigadores de Alemania que se ocupan con Edith Stein. Eso es un gran problema para nosotros porque el sentido del archivo es que es un lugar donde se puede hacer las investigaciones sobre Edith Stein. Pero una gran esperanza para nosotros es Latinoamérica, porque en Latinoamérica las investigaciones sobre Edith Stein se desarrollan mm, muy bien, muy dinámico y de hecho la mayoría de nuestros visitantes es de Latinoamérica, por ejemplo, de México, de Argentina, de Perú, Brasil o Chile. Y esa es nuestra esperanza porque pensamos que si las investigaciones sobre Edith Stein van a desarrollarse en Latinoamérica y vamos a conectar estos investigadores con nosotros, podemos cambiar tal vez la recepción de Edith Stein también en Alemania, porque tenemos varios proyectos que hacemos con los investigadores de Latinoamérica, por ejemplo, que hacemos solo en alemán. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante dar la cuenta. Las investigaciones de Edith Stein en su lengua materna es muy importante, pero claro, si invitamos los investigadores de Latinoamérica y ellos hablan alemán, eso es algo que puede interesar también los alemanes. Y de esta manera podemos distribuir este pensamiento de Edith Stein también aquí, en Alemania. Sí, eso es un de gran retos en este momento de nosotros. Me recuerda, profesor, a uno de los maestros, algunos de los alemanes, como Schulz, de los que estuvieron aquí en México, y un profesor de filosofía contemporánea. Me acuerdo que en la facultad me decía, no es lo mismo que estudies las ciencias del espíritu a que estudies las Naturwissenschaften. O sea, al Sí, parece algo tan sencillo, pero sí. dicen, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre hay que respetar la esencia. Aquí hay algo curioso, doctor, y quiero hacer mención para que usted nos platique de eso. ¿A qué se debe esta resistencia en Alemania? Si por cultura general sabemos que Edith Stein pues, fue secretaria del padre de la fenomenología, Edmund Husserl. Básicamente ella bebió, aprendió de él, incluso tantos manuscritos filosóficos tan bellos, incluso lo personal, yo lo comparto con muchos colegas, lo comparto incluso cuando me toca dar clases, o sea, de las mejores lectoras de Aristóteles es Edith Stein. ¿Por qué esa resistencia en Alemania, más allá? Yo creo que es este clic. Aquí en Latinoamérica, pues todos somos religiosos, la verdad. O sea, la mayoría somos religiosos, amamos a la Virgen. Vemos a una religiosa, una monjita y todos, ¡ay, la madrecita!, ¿no? Y pues si Edith Stein es una santa, porque canónicamente es santa,
obviamente en América Latina como que nos identificamos con esa parte, no Ujú. solamente por la parte académica, que es maravillosa, pero ¿usted qué dice, doctora, de esta resistencia en Alemania? Más allá del prejuicio que nos platicaba, ¿qué hay de fondo ahí? Y sobre todo su equipo en el archivo, ¿qué es lo que observa para que nos platiquen? Porque para nosotros latinoamericanos decíamos, no, pues ellos hablan alemán, pues la estudian. Pero imagínate, teniendo la competencia de poder hablar, no la leen. Entonces a nosotros tenemos que hacer el doble esfuerzo porque pues hay que aprender alemán y pues leer Edith Stein en sus fuentes. Sí. Sí, claro, ese es un gran problema. Yo pienso que la razón para, sí, este distancio de los alemanes es que aquí tenemos el Estado y la Iglesia son separados completamente. Y Alemania es, la sociedad de Alemania es tal vez la secularización es está aquí más fuerte. Y yo pienso que existen ciertos prejuicios, porque, por ejemplo, los filósofos y especialmente los fenomenólogos dicen en Alemania, claro, no cada persona, pero em, que Edith Stein, como fue una monja, no podría ser una filósofa verdadera. ¿Por qué? Porque tenía sus verdades de la fe y, y estas verdades de la fe son como un prejuicio. Entonces, em, y ese es un gran problema. Y cuando alguien dice, pero ella fue una asistenta de Husserl, ellos dicen, sí, claro, pero eso fue solo una fase de su trabajo y ella fue solamente una asistenta, pero no ganó mucho en el campo de la fenomenología. Pero yo pienso que estas personas no conocen realmente Edith Stein, no quieren leer sus obras, porque para mí es muy claro que ella fue una filósofa desde inicio hasta final su vida. Entonces, yo puedo ver su manera filosófica, este pensamiento, también en las últimas obras. Entonces, yo pienso que es más un prejuicio sobre Edith Stein, pero tal vez sobre la iglesia, los religiosos. De hecho, un estudiante hace 2, 3 semanas me dijo que, oye, yo tengo un sentido que no queremos leer Santo Tomás solo por eso, porque él es un santo. Porque si justamente alguien trata de leer él y trata de ver sus obras, puede ver que él trabajaba en varios campos y no hablaba solo sobre Dios. Eh, y sí hablaba sobre Dios, trataba de hablar en la manera muy racional. Y entonces él dijo, yo tengo una impresión, no queremos leerlo porque él es un santo. Entonces, usted no debería decir los estudiantes que es el texto de Santo Tomás, solo que vamos a leer un texto anónimo. Yo pienso que la misma situación tenemos con Edith Stein. Caray, digo, aquí esto sí me deja sin palabras, profesora, porque aquí viene la siguiente pregunta unado a todo esto que hemos estado platicando hasta ahora. ¿Por qué rayos? Y dirán en un sentido fuerte, ¿por qué se resisten aún? Cuando pues todos sabemos que la parte fenomenológica que nos ha regalado Edith Stein, pues es maravillosa, toda su filosofía. A mí me impresiona mucho porque, al menos aquí en América Latina, hasta los ateos, o no creyentes, en América Latina aprecian a Edith Stein. O sea, de verdad, la tienen algunos no creyentes la tienen en alta estima. Nos pasa aquí con la familia de seguridad, atrévete a pensar, con el doctor Patrick Joret, a pesar de que el doctor Patrick es discípulo de Jean-Luc Nancy, de Jacques Derrida,
de Jean-Luc Marion, pues obviamente él igual es doctor en teología y tiene una vida de fe muy fuerte. Ahorita es el titular de la cátedra en Lyon y él me platicaba, profesora, que el reto más grande es que a él lo reconozcan como teólogo. Y él es doctor en teología, pero ya es doctor en filosofía. Pero se casaron ya con que es el doctor en filosofía, en ética, gran discípulo y amigo de Jacques Derrida. Y él me contaba de que tiene ese reto. O sea, es un tema que sí es cultural, sí es europeo, es un tema europeo que está de fondo. Y a esto, profesora, ¿a quién se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Vamos a formar, vamos a crear el archivo de Wittgenstein? ¿Cuándo se formó? ¿Hace cuánto? ¿Quiénes fueron los implicados? Fue una noche donde estaban quizás tomando unas cervecitas y todos estaban Prost y pues viendo la iluminación, o sea, ¿a quién se le ocurrió realmente hacer el archivo Edith Stein y hace cuánto se formó, profesora? Sí, la respuesta no es tan fácil porque no sabemos exactamente cuándo, desde cuándo existe realmente el archivo. ¿Por qué? Porque los primeros materiales del archivo son desde 1946. Son los materiales que utilizaba la madre priora Renata Posselt para su biografía de Edith Stein. Esta biografía es la primera biografía de Edith Stein que fue publicada en 1948. Y yo pienso que es más reconocida, más famosa en todo el mundo. Eh, y cuando esta biografía fue disponible en las tiendas, la Madre Superiora tomó la decisión que quiere destruir los materiales porque no necesita los más. Pero una amiga de Edith Stein, hermana Margareta, tomó todos los materiales y escondió en su cuarto en un armario. Y desde este momento ella guardó en este armario todo que fue en la relación con Edith Stein. En un poco tiempo necesitaba dos armarios y en un poco tiempo más un cuarto. Y un gran momento del proceso de la formación del archivo fue también el proceso de la beatificación de Edith Stein. En 1958, la Madre Superiora eh, encargué una tarea, preparar los documentos para el proceso. Y en este momento fue claro que las monjas tienen que ordenar, eh, organizar y seleccionar los materiales que ellos tienen que organizar todos que se encuentran en estos armarios como un archivo para este proceso. Si vamos a preguntar desde cuándo el archivo existe en esta forma como hoy, yo pienso que más o menos de 1980, porque ese es un momento cuando la hermana María Amata Neyer empieza a trabajar en el archivo. Ella fue la primera directora oficial del archivo, una gran persona porque ella publicaba mucho sobre Edith Stein, incluso una biografía de Edith Stein, varios artículos, fue un miembro del equipo de los editores de las obras de Edith Stein. Ella escribió también mucho con la familia de Edith Stein, con los amigos, con las alumnas de Edith Stein. Eh,
hasta hoy tenemos un gran armario en la oficina solo con la correspondencia de hermana Amata. Y en la relación con ella y con todo que ella hizo, em, los investigadores tenían las ganas verla, hablar con ella, mirar los manuscritos y el archivo. Y claro, en este momento la situación fue difícil porque no cada persona podría hacer las investigaciones en el archivo porque el archivo fue una parte del convento. Entonces, solo las personas que tenían un permiso especial pudieron trabajar con hermana Amata. Pero eso fue también la razón que las hermanas tomaron en un momento la decisión que quieren construir otra parte del archivo que va a estar disponible para cada persona que quiere visitar el archivo y quiere tener el acceso a los manuscritos, a la literatura secundaria, a las obras de Edith Stein. Qué maravilloso, doctora. Y bueno, aquí seguramente quienes están escuchando hasta este momento, esta plática, esta charla con la profesora, quien está a cargo del archivo Edith Stein. Doctora, si a mí, como común mortal, investigador, por curiosidad, se me ocurriera, quiero ir al archivo Edith Stein, ¿qué pasos tengo que hacer? ¿A quién debo acudir? ¿A quién tengo que llamarle? ¿Tengo que encomendarme a Santa Edith Stein? Que digo, al quien sea creyente, no dudo que sí lo tengamos que hacer. Me da culpa. Yo soy creyente, así que yo creo que sí, yo sí lo haría. Pero ¿a quién tendremos que acudir? ¿Y cuáles son los pasos? Usted nos comentaba igual el tema, que esa es otra pregunta sobre las fundaciones, pero si yo quiero ir al archivo Edith Stein, ¿está abierto a todo el público? ¿Hay restricción o cómo puedo yo acudir al archivo, profesor? Sí, el archivo es abierto para cada persona. Entonces, no es difícil trabajar en la cooperación, colaboración con nosotros. Depende de cuál tiempo alguien quiere quedarse. Tenemos que pensar, porque realmente, si alguien quiere trabajar con nosotros y, por ejemplo, llegar por una estancia un mes, 6 meses o 2 o 3 años, porque eso es también posible, tiene que presentar un proyecto. Y en este caso, esta persona tiene que pensar cómo va a financiar su estancia en el archivo. Porque lamentablemente nosotros no podemos dar ningún beca, pero existen en Europa, en Alemania, pero también en Latinoamérica varias fundaciones que quieren apoyar los investigadores y nosotros podemos apoyar ellos también en el proceso de aplicar por una beca. Por ejemplo, que es muy importante que las fundaciones quieren siempre ciertos documentos de nosotros y nosotros preparamos eso, una invitación oficial y también una revisión del proyecto de nuestra parte. Y eso todo hacemos para los investigadores, que es tal vez importante, aunque no podemos dar ningún beca, podemos apoyar con la acomodación los investigadores porque tenemos algunas posibilidades. Si alguien quiere llegar al archivo solo por 2 días, una semana o tal vez 2 horas, porque casualmente está en Colonia, eso es también posible. Solo que tiene hacer tiene dar, tiene escribir un mensaje a nosotros que sabemos que alguien va a llegar y que vamos a manejar nuestras tareas de esta manera que podemos dedicar un poco tiempo para esta persona. Ok, profesora.
En medio de todo esto, que es maravilloso lo que hace el archivo Edith Stein, a nivel personal, ¿cuándo le dijeron, doctora Mónica, Mónica, tú vas a estar al frente, vas a ser como esta cara en redes sociales? Porque ustedes, obviamente, eso me ha gustado mucho del archivo, que se ha abierto mucho al tema igual actual, inteligencia artificial, vámonos a redes, Facebook Live, conferencias, YouTube. O sea, ¿cómo fue que le dijeron a Mónica, tú vas a hacer la cara? Y que obviamente para nosotros, pues obviamente conocer a la doctora Mónica, a todos los colegas, pues siempre usted nos ha dado una mujer muy accesible, muy sencilla, pero sobre todo muy responsable, muy culta. ¿Qué sintió usted cuando le dijeron, Mónica, vas al frente del archivo? Sí. Am, Eso fue colaboración con el archivo. Empecé en 2019 como una asistenta, científica. En alemán decimos wissenschaftliche Mitarbeiterin. Y en este momento el archivo no fue tan avanzado con las redes sociales. El archivo no tenía las redes sociales ni un canal de YouTube. Nuestra página web no funcionaba muy bien porque no tuvimos el apoyo técnico para que esta página funciona bien y corresponda con eso que hacemos en ciertos momentos. Y de hecho, eso fue también la razón por qué las hermanas del convento María de la Paz quisieron trabajar conmigo, porque yo dije que soy una filósofa y que justamente hace algunas semanas terminó su promoción, pero puedo tratar, ayudar el archivo, utilizar estas nuevas posibilidades, porque yo fui la opinión que el archivo tiene que ir a la gente, al público. No puede ser solo un lugar privado exclusivo donde llegan las personas que saben que él existe. Nosotros tenemos que presentarnos y estar en las redes sociales, en el internet. Tenemos que hacer las cosas en línea. Entonces, eso fue el inicio, pero tengo que decir que yo hablaba con las hermanas varias veces antes, que quiero hacer algo para ellas, para el archivo, porque para mí fue siempre muy impresionante que ellas hicieron en el archivo, porque son las monjas carmelitas que viven dentro el convento, pero aunque tuvieran tantas tareas y su vida espiritual, hicieron las cosas maravillosas con el archivo, con nuestra colección. Eh, entonces yo decía varias veces, yo quiero apoyar a ustedes. Y en este momento yo hice justamente mis investigaciones en el archivo de Husserl en Colonia, pero decía, yo quiero hacer algo para ustedes. Y justamente eh, después mi promoción pensé que voy a visitar las hermanas, voy a contar un poco sobre mi promoción, sobre mis planes que quiero hacer. Y de hecho, mi- mis planes fueron que voy a trabajar en una universidad aquí en Alemania. Pero pensé que yo quiero hacer para ellas algo y yo necesito ayudar a ellas.
No puede ser que este archivo va a ser un lugar desconocido para las personas que no viven en Alemania, por ejemplo. Y antes la plática con las hermanas fui en la iglesia. Y en la iglesia tenemos una gran imagen de Edith Stein. Y yo le dije que, oye, voy a preguntar a las hermanas, pero por la última vez, por la última vez, porque Frega yo, Pernoy. porque yo quiero hacer algo, ellos quieren también, pero no tienen una idea cómo y voy a preguntar, pero por la última vez, yo quiero que tú sabes que por la última vez, entonces si quieres que yo me quedo aquí, tienes que hacer algo. Y algunos minutos después hablaba con las hermanas y con el director del archivo. Y durante la plática, yo pregunté otra vez, oye, ¿existe aquí una persona que es responsable por las redes sociales o, por ejemplo, por los eventos? Y el director me dijo, no, no, lamentablemente no tenemos ninguna aquí que pueda ocuparse por estas cosas. Y las hermanas en este momento dijeron con él, pero un momento, ustedes pueden hacer eso. Y yo, sí, claro, yo estoy aquí para servir. Y sí, que pasé después que yo me quedé en el archivo de Edith Stein y em, desde, desde este tiempo trabajo aquí en el archivo. Y claro, cómo se siente esta, que yo soy responsable, es un peso, es un peso grande porque yo sé que em, el archivo tiene que existir porque es un lugar muy importante para las investigaciones de Edith Stein. De hecho, quiero que el archivo va a ser en el futuro también un centro de los estudios, de las investigaciones sobre Edith Stein, que va a conectar también em, las instituciones que se dedican a Edith Stein, las universidades para quien la obra y la vida de Edith Stein es muy importante y también los investigadores. Y eso es un gran proyecto. Cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo y claro, yo siento cada día responsabilidad. De vez en cuando, eh, de vez en cuando hablo con Edith Stein o hermana Amata, que cómo yo puedo hacer eso, cómo voy a arreglar. Ilumíneme o elimíneme. Sí, cómo puedo arreglar estas metas, pero también qué puedo hacer más, qué puedo hacer mejor, qué podemos cambiar, cuál oportunidades tenemos que utilizar, sí, porque yo personalmente tengo muchas ideas que quiero realizar también en el futuro. Sí, pero claro, Qué, es también em, un gran honor tener esta función y manejar el archivo, encontrar con varias personas que investigan Edith Stein, que quieren conocer su vida. Tenemos muchos encuentros en el archivo. De hecho, el archivo es también un lugar de encuentro. ok. Y aquí, por ejemplo, doctora, viene la siguiente pregunta, porque
Digo, si todo fuera por generación espontánea, pero ¿cómo tiene recursos el archivo Wittgenstein? Sabemos que hay muchas fundaciones aquí en México, una fundación muy allegada a todo México para proyectos, para todo, es como Adveniat, ¿no? Adveniat, ¿cuántas parroquias no ha construido en México, ha apoyado a construir? Demasiadas, yo diría. ¿Por qué? Porque pues apoyan eso. ¿Hay alguna fundación o cómo les apoyan ustedes? Y de la mano de esta pregunta viene otra. ¿Hay gente que de verdad ha malinterpretado si ustedes usan los recursos? Porque luego hay gente que de verdad cree que nada más, pues si viene un recurso, esos nada más va y se lo roban y ahí salen huyendo ahí como ladrones, ¿no? Y dicen, no, la doctora Mónica debe de estar podrida en dinero, con miles de euros, gracias a Edith Stein, ¿no? Y dice uno, no, pues si eso fuera verdad, pues mi cuenta bancaria estaría Pero ¿qué nos puede platicar acerca de las fundaciones que apoyan al archivo? Y digo, me imagino que igual en Alemania o sobre todo en Colonia, pues obviamente le ha tocado esta parte, ¿no? De a veces las malas interpretaciones de, pues será que si van a usar el recurso, no lo van a usar. Platíquenos, doctora. Sí, el archivo es un instituto independiente, que significa que no somos un parte de una cierta universidad, pero claro, colaboramos con varias universidades de todo el mundo, pero no somos realmente un parte de la universidad y por eso ninguna universidad o el Estado nos apoyan. Entonces, sí, de dónde tenemos los recursos, porque sí, claro, tenemos que pagar la luz, la calefacción, nuestros proyectos, las posibilidades para hacer los eventos en línea, todo cuesta. Em, como yo te dije, el archivo existe en el terreno del convento y un gran apoyo es que el convento nos apoya, que el convento paga, por ejemplo, la calefacción, la luz, que no necesitamos pagar nada por el local. Eso es gran ayuda. Y también si necesitamos cambiar algo en el archivo, comprar algo más grande, los computadores, las hermanas están siempre ahí para ayudarnos, para buscar las donaciones. Y un gran apoyo tenemos también en el obispado de Colonia, porque el obispado es también siempre eh, para servirnos y para ayudarnos. ¿Qué más? Nuestros proyectos tratamos financiar con el dinero que vamos a obtener de ciertas fundaciones. Es algo que hacemos más. Y por eso para nosotros es muy importante que los proyectos financiamos nosotros, el archivo o ciertas fundaciones. Y por ejemplo, en este momento tenemos también un proyecto donde se trata que queremos asegurar las fotografías de Edith Stein y de su familia y este proyecto realizamos con el apoyo del obispado, ciertas fundaciones y que es muy importante que un fondo financiario para nosotros son también las donaciones. Ah, porque con las donaciones podemos hacer muchas cosas y yo digo siempre, igual si es solo 5 o 10 euros, es para nosotros mucho, porque con este dinero podemos pagar un parte de un proyecto, un parte de la publicación, por ejemplo, pero también podemos con las donaciones deshogar un poquito el convento. Entonces, sí, esos son los fuentes
financieras del archivo. Ok, doctora. Fíjese que yo quiero ir cerrando esta plática para que nos ayude a algo que estoy seguro que si viene de usted lo vamos a tomar con mucho amor, con mucho cariño, pero con mucha enseñanza. Sabemos que la vida académica, el burnout, fenómeno de estrés laboral que a cada rato nos da, las enfermedades, las preocupaciones, el estrés, incluso la ansiedad. Yo como psicólogo a veces también lo veo en mí. La vida académica a veces nos exige tanto, doctora, que nos deja vacíos. Y una responsabilidad tan grande del archivo Edith Stein, ¿cómo le hace usted, doctora, para saber sobrellevar al archivo su vida académica, pero sobre todo su vida personal? Y que él, no, que él recomienda sobre todo a los investigadoras, investigadores. Aquí en América Latina vivimos estresados, estresadas y estresados. Todos sabemos lo que es el burnout, todos sabemos lo que es enfermarnos, colapsar por tanto trabajo, tanta investigación, pero pues le decía al inicio en la charla previa, queridas y queridos colegas, tanto la doctora como un servidor, pues somos un hombre y una mujer de familia, pero ¿cómo saber sobrellevar nuestra vida personal y nuestra vida académica? Yo pienso que eso es muy, muy difícil. Sí, porque para mí siempre es más importante mi familia, lo más importante mi familia, mi pequeña hija que tiene 2 años. eh, pero claro, yo tengo siempre conciencia que soy responsable para el archivo, que, por ejemplo, tenemos que realizar un proyecto, que tenemos que preparar una publicación, tenemos las fechas fijas y yo tengo que hacer todo y preparar todo que vamos a cumplir estas fechas. Am, y tengo que decir que em, trabajo en full time desde algunos meses, porque antes me quedé con mi hija en la casa durante las vacaciones maternales, pero claro, durante estas vacaciones yo trabajaba también. Em, y yo pienso que eso es muy, muy difícil. em, Encontrar el equilibrio entre la vida personal, la vida familiar y el trabajo. Pero yo pienso, y tal vez eso es mi receta, que lo más importante es la familia. Y para la familia tenemos que encontrar siempre el tiempo. Y el trabajo podemos hacer por la noche en un momento donde tal vez de vez en cuando yo puedo ver, tengo 1 hora porque mi hija está en la cama, entonces puedo trabajar, por ejemplo, y puedo utilizar este tiempo. Y yo digo siempre con las hermanas que con ayuda de Dios voy a cumplir todas las fechas, todas las tareas y en un cierto momento voy a obtener el tiempo para preparar la publicación, para preparar un evento o las informaciones sobre nuestra acción de donación, etcétera. Y eso es también mi experiencia, que lo más importante es la familia, el tiempo para mi hija y el trabajo es algo que tiene el segundo lugar. Ok, doctora. Algo muy importante porque esto sí no lo puedo dejar pasar, no lo voy a dejar pasar. Usted nos puede contar, aquí usamos una palabra en español que se llama el famoso chisme, ¿no? Anécdotas. Un ejemplo,
el doctor Joseph Nobel Freud, nieto de Sigmund Freud, fue mi maestro. Y él nos platicaba cada anécdota de Sigmund Freud que dice, oye, yo no sabía eso de Freud. Por ejemplo, nos platicaba que Jean Piaget tomó psicoanálisis con Freud cuando se supone que Piaget odiaba el psicoanálisis, pero Piaget en una etapa de su vida tomó psicoterapia incluso con muchos psicoanalistas. También se nos platicaba muchos temas como datos que digo, oye, eso no se conoce mucho. Usted nos puede platicar, doctora, si hay algo que en sus investigaciones de Liechtenstein encontró y diga, pues esto casi nadie lo sabe. Porque a veces estos chismes, por ejemplo, digo, un Heidegger, pues sabemos que no llevó la vida más eh, en fidelidad, que digamos, pues con tantas amantes y una vida de amor, que quizás al final encuentra esa paz, ¿no? Volver a la Iglesia Católica, volver a todo, volver a la fuente. ¿Usted sabe algún dato? Digo, sobre todo para los colegas y amigos que no conocen de Edith Stein, que nos quiera platicar aquí brevemente de Edith. Tenemos muchos chismes, pero por ejemplo, varias personas saben quién salvó los manuscritos de Edmund Husserl. Eso fue un padre franciscano, Hermann van Breda. Pero casi nadie sabe que él salvó también los manuscritos de Edith Stein. Y esa es una historia muy, Es muy, cierto. muy interesante, sí, porque es la Wow. misma persona que salvaba el patrimonio de Husserl y el patrimonio de Edith Stein. Sí, porque cuando la línea de frente durante la guerra fue muy cerca del convento de las hermanas en Echt, eh, Padre Van Breda tomó la decisión que quiere tomar los manuscritos de Edith Stein de convento a, al archivo de Husserl, que él fundó hace algunos meses antes. ¿Y por qué esta decisión? Él sabía que las hermanas no tienen ningún contacto con Edith Stein desde 1942. Entonces, desde este momento, cuando ella y su hermana Rosa fueron arrestados. Y él sabía que sí, el convento es en un peligro y nadie sabe si se puede salvar los manuscritos de Edith Stein. Entonces él tomó esta decisión, pero que es también muy interesante y nadie habla sobre esta historia, es que em, en este momento, cuando él tomó la decisión, em, ir a Echt para tomar los manuscritos de Edith Stein y para asegurarles en el archivo de Husserl por el tiempo de la guerra, él no sabía que los manuscritos no fueron en el convento, porque puedes imaginarte que las hermanas en enero, cuando pudieron ver que la situación es muy peligrosa, tomaron la decisión que tienen escapar. Y las hermanas tomaron también la decisión que van a tomar las cosas más necesarias, incluso los manuscritos de Edith Stein. Ellos dejaron solo el sótano en un lugar muy oscuro que nadie podría ver, solo dos manuscritos, La ciencia de la cruz y la autobiografía de Edith Stein. Porque pensaron si los alemanes, por ejemplo, van a hacer un control
eso podría ser un poco peligro si ellos van a tener estas obras de Edith Stein. Pero el resto de los manuscritos tomaron, lamentablemente, hace 20 kilómetros, la madre priora tomó la decisión que no pueden caminar con estos manuscritos porque son muy pesados. Entonces, las hermanas dejaron en un viejo em, convento estos manuscritos donde nadie vivió más. Y ellos pensaron que los manuscritos son ahí seguros y que van a regresar para tomarles después algunas semanas. Pero, ¿qué pasó? Los alemanes em, llegaron a este convento y quieren ver si alguien está ahí, si los soldados son ahí, ¿no? Entonces hacen un gran control y dejan los manuscritos de Edith Stein, que para ellos fueron los papeles, en cada lugar en este convento. También afuera del edificio, por ejemplo. Y después, lamentablemente, algunas semanas después, el edificio donde se encontraron los manuscritos de Edith Stein fue destruido por una bomba. Y de esta manera, los manuscritos de Edith Stein fueron en todos los lugares, también en los jardines de las personas que vivieron ahí, en este pequeño pueblito. Y cuando el equipo de Van Breda llega al convento y pregunta por los manuscritos de Edith Stein, las hermanas dicen, no, no tenemos los manuscritos. Fuimos en un peligro, tratamos que transportar los manuscritos con nosotros, pero lamentablemente eso fue no posible. Dejamos los manuscritos en este lugar, en este pueblo, en este viejo convento, pero el convento fue destruido por una bomba. Entonces, no tenemos los manuscritos, no podemos les encontrar. Pero el equipo de Vandreda trata de buscar los manuscritos y encuentra un sacerdote. Este sacerdote, algunos días antes, em, pide las personas, los vecinos, para, para recoger los papeles que se pueden encontrar en todo el pueblo a él, a la parroquia. Y el equipo de Vandreda quiere ver estos papeles. ¿Qué es eso? Y el sacerdote mostraba, mostró los papeles y ellos dicen que esos son los manuscritos de una monja carmelita que se llama Edith Stein. Esa es la historia de salvación de Wow. los manuscritos de Edith Stein. Y no se habla mucho sobre esta historia, pero yo pienso que es un material para una película, de hecho. No, pues hay que hacer, o sea, porque de verdad, digo, yo en mi caso soy apasionado de la fenomenología. Y para mí que el padre Germán Leo solamente fundó el archivo Husser, estudió en Lovaina, o sea, todo el mundo, de hecho, todo fenomenólogo, los que nos llamamos también apasionados y fenomenólogos, fíjese, es un dato maravilloso y digo, ya no lo vi venir de que él también había salvaguardado los Sí, manuscritos de Edith Stein. Y eso es algo valioso porque si el mismo fundador, y sería un dato para la resistencia alemana, ¿no? Porque si el mismo fundador del archivo Husser resguardó los manuscritos de Edith, pues es por algo. sí, claro. Y Wow. justamente las obras de Edith Stein fueron publicadas por la primera vez en Bélgica.
en el archivo de Husserl, porque porque padre Van Breda encargó esta tarea a su secretaria, doctora Lucy Gelber, que fue responsable para preparar los manuscritos de Edith Stein para la publicación. Entonces, podemos decir que él salvó el patrimonio de Edith Stein, pero gracias a él tenemos también la primera edición, sus obras. Pues bueno, lo bueno que va a quedar aquí grabado este dato, queridas y queridos amigos. Y bueno, doctora, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Eh, pues como dicen por ahí, sorry, my Sprache Deutsch. Vielen Dank, Frau Dr. Monika, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir weisen das Satz. Gracias, doctora, de verdad. Muchas gracias. Thank you so much. Greetings, dear friends. De parte de Sabiduría, Atrévete a Pensar. Y, doctora, un mensaje final, invitación final para todos nuestros amigos de habla hispana, para nuestros amigos de Europa, para nuestros amigos igual de Estados Unidos y de todo el mundo. Sí, con gusto. Sí, me gustaría invitarles al archivo. Em, si no es posible visitarnos aquí en Alemania, en Colonia, se puede visitar nuestros eventos. Hacemos ciertos eventos también en español. Y si hacemos nuestros eventos, por ejemplo, en alemán, en polaco o en inglés, tenemos también en nuestro Zoom la posibilidad de la translación automática de la ponencia. Entonces, cada persona puede seguir nuestros eventos. Tenemos también un canal de YouTube donde se encuentran las grabaciones de nuestros eventos, también con la traducción automática de YouTube. Se puede seguirnos y encontrarnos también en el Facebook, donde tenemos una página donde informamos sobre nuestros proyectos, sobre los eventos, nuestras publicaciones, pero también los eventos sobre Edith Stein que se encuentran en línea y se encuentran en diferentes países del mundo. Y claro, tenemos también una página de web que especialmente para nuestros seguidores de Latinoamérica existe también en español y inglés. Pero quiero invitar también los investigadores para llegar al archivo, para hacer una estancia, para ponerse en contacto con nosotros, que podemos platicar un poco sobre las posibilidades, eh, obtener, recibir una beca externa, por ejemplo. Y claro, una posibilidad para encontrarnos, para seguirnos, son también nuestras publicaciones. Ok. Sí, no, pues Gracias. muchas gracias. Gracias por la invitación, doctora, y queridas y queridos amigos. Aquí muy pronto esta charla con el archivo Edith Stein y la doctora Mónica Danzi y un servidor Humberto Romano. Sabiduría, atrévete a pensar. Gracias.